acumulando un sector de la sociedad que estallan en este momento. Y estallan por una serie de motivos también. Llega un momento en que, obviamente, el tema educacional, que es un tema bastante sensible, se transforma en la plataforma y el punto de convergencia de diversos actores sociales. Pero hay un proceso de acumulación, hay un proceso de acumulación de frustraciones, hay un proceso de acumulación del desencanto, sobre todo con el sistema político. Ya lo dije anteriormente, eso se viene dando desde fines de los 90. Ya hay también un cambio en las aspiraciones, en una parte importante de la población. Todo esto contribuye o se entremezcla para entender el desencadenamiento de las movilizaciones en un momento muy particular. Y es aquí donde no es posible hacer abstracción de la presencia de la derecha o del carácter que ha tenido este año y medio de la derecha en el gobierno. Efectivamente, ha sido el propio gobierno el que ha abierto una serie de flancos débiles. En vez de mostrarse como un gobierno, por un lado, realizador, y como un gobierno que reivindica el sentido de la autoridad, el gobierno se debilita, y debilita incluso la propia noción de autoridad. Frente a este debilitamiento, obviamente, se produce una pérdida de legitimidad, tanto de la coalición de gobierno, la figura del presidente de la República, y de las decisiones que se adoptan también desde, digamos, el gobierno mismo. Entonces, eso obviamente gatilla en un determinado momento el desarrollo de las movilizaciones. Pero esas movilizaciones, como te decía anteriormente, responden a un cúmulo de otras situaciones que se vienen dando desde hace más de una década. Es importante, dentro de estos fenómenos de larga duración, el cambio que se va produciendo en las expectativas y en las aspiraciones. Eso ya le pasó una vez la cuenta a la concertación. Se lo pasó, o se la pasó, a fines de los años 90, cuando irrumpe la figura de la BIM y la concertación compromete por primera vez las posibilidades de seguir prolongando su conducción en el gobierno. Aparece un sector, o aparecen nuevas demandas, que obviamente la concertación después logra responder o logra establecer una cierta sintonía. Esas demandas, esas aspiraciones, hoy día también entran o experimentan una modificación más o menos significativa. Si antes hablábamos de la presencia de un sector de la sociedad que se oponía al estatismo, hoy día hablamos de la presencia de un sector de la sociedad que está plenamente consciente de su condición de vida, de los costos del antiestatismo y sobre todo de lo que significa hipotecar el futuro, tomando en cuenta la incertidumbre que depara el propio futuro. Entonces hay un cambio bastante significativo en las demandas, las aspiraciones, y es aquí donde nuevamente nos topamos con la presencia de un sector de la clase media que ha sido catalogado por la prensa, sobre todo, y en menor medida por la sociología, de sector aspiracional, que es el sector que se benefició de las políticas implementadas por la concertación y que hoy día carece de esa, entre comillas, protección política y también de política pública. Es una pregunta, bueno, son varias preguntas, pero que no me la apunta a mí sobre cómo canalizar el poder que tiene la gente o la ciudadanía. Por ejemplo, lo que hablamos, usted mencionó sobre algo sobre la Constitución, que había sido impuesta en un periodo autoritario. Eso se puede llegar a cambiar por el plebiscito de cuál es la posibilidad de la Asamblea Constituyente y cómo se logra esto, si se ve cercana, si no se ve cercana, o
podría explotar por otro lado el conflicto. Y otra pregunta, ¿cómo se legitima un plebiscito impulsado por la ciudadanía? ¿Cómo se hace y por qué no se ha hecho? ¿Y cómo podemos, digamos, confiar en que el plebiscito, si no ha sido considerada la opinión de la gente, este plebiscito se puede imponer sobre lo que los poderes políticos quieren? Y además quería consultar sobre el tema de la violencia. ¿Cómo impacta la sociedad? Y si es posible que quizás no explote por el lado racional, sino que explote por el lado de la violencia, como vieron una revolución francesa pero la chilena. Esa es mi opinión. Bueno, respecto de lo primero, habría que destacar algo sobre el cual no me he detenido en esta presentación, que es también una de las características que posee este movimiento, además del carácter heterogéneo. Hay que señalar que no hay una estructura orgánica tras este movimiento. Claro, hay organización, hay varios actores que están participando y que cuentan con organización, pero no hay una estructura orgánica que logre, digamos, aglutinar las diferentes demandas y canalizar todas esas demandas que pueden ser, digamos, transportadas hacia el sistema político o hacia otras vías. Eso en este momento es un aspecto bastante significativo y es una debilidad del movimiento, la ausencia de una suerte de constitución o al menos una estructura suficientemente orgánica que permita aglutinar y darle coherencia y orientación al movimiento, sobre todo si las movilizaciones continúan en este año, o si viene una nueva etapa, sobre todo, o puede ser la etapa del otro punto que tú tocas respecto de si se convoca un plebiscito o si se establece una asamblea constituyente. Yo no soy muy partidario de las asambleas constituyentes por una razón muy simple, que la asamblea constituyente es una asamblea eminentemente corporativa. Históricamente las asambleas constituyentes han tenido ese carácter, y ese carácter tuvo la asamblea constituyente que se estableció en Chile el año 24. Estaban representadas en esta asamblea las organizaciones productivas, las corporaciones gremiales, pero tenían ese carácter, un carácter eminentemente corporativo. ¿Y qué pasa con el carácter corporativo de la representación? Que deja fuera aquellos sectores que no están o que no cuentan con esa organización de tipo corporativo. O sea, hoy día tendríamos la representación de los trabajadores sindicalizados de la CUT, tendríamos a las organizaciones empresariales, tendríamos a varios partidos, representantes de los partidos, de otros gremios de comerciantes o de empresarios, de productores agrícolas, pero no tendríamos al ciudadano. Ese ciudadano común no está representado o carece de organización de tipo corporativo. Entonces, por esa razón, considero que la asamblea constituyente no es tan efectiva como otros mecanismos de deliberación, de participación y de toma de decisiones. Y por otro lado, la asamblea constituyente tiende a replicar lo mismo que ocurre a nivel del órgano parlamentario o del parlamento, que es en esencia un tipo de asamblea representativa, donde se supone confluyen todos los intereses y los sectores de la nación, idealmente de un parlamento. En ese sentido, la apuesta o la propuesta del plebiscito parece mucho más efectiva, por varias razones. En primer lugar, porque el plebiscito no es un reemplazo del otro, sino más tiene un complemento. Y también porque el plebiscito permite generar un estado de discusión que hoy día no existe, o todavía no se está. Si bien la población, gran parte de la población de nuestro país ya está discutiendo, el plebiscito estimularía mucho más la discusión y la participación política, obligaría a la movilización, a una movilización de otra índole. Pasaríamos de la movilización, tal como la entendemos en la actualidad, una movilización por el plebiscito, por ganar el plebiscito. Entonces,
tendría otras características. Además, entraríamos en una fase de politización que sería también muy interesante. Es factible, a pesar de que la Constitución no lo establece, es factible pensar en un plebiscito, y sobre todo en un plebiscito apoyado o respaldado e impulsado por la ciudadanía. Un plebiscito obviamente de carácter vinculante, es decir, donde las decisiones que se adopten sean aplicadas y tengan estatus legal o reconocimiento legal, y obviamente se concreticen a través de reformas dependiendo de lo que se plebiscite. El punto es ese, ¿qué se va a plebiscitar? Pero eso es otro tema. Acá habría que tomar en cuenta la experiencia de otros países en algunas democracias avanzadas y sobre todo la experiencia de la democracia uruguaya, que es una democracia que ha sabido combinar participación y representación, digamos, la política representativa, democracia representativa con democracia directa a través de los plebiscitos a través de los cuales se han resuelto temas de gran relevancia, temas tan importantes como si se privatiza o no se privatiza el sistema de seguridad social, si se privatiza o no se privatiza la energía, si se privatizan o no se privatizan las empresas públicas consideradas poco rentables. De manera que hay una serie de temáticas que han sido resueltas o que han quedado en manos de la deliberación de los ciudadanos a través de los plebiscitos. Muchos de los plebiscitos han sido generados por discrepancias entre el Parlamento y el gobierno, y han sido los propios ciudadanos, vinculados con las organizaciones sociales, vinculados con los partidos, quienes lo han promovido de manera exitosa y a veces no exitosa, pero obviamente se transforma en una experiencia de aprendizaje, de movilización que es muy interesante, que hoy día en nuestro país no existe. Sería, imagínense ustedes lo que significaría visitar cada 2 años, o que existieran plebiscitos para, en función de temas que resulten polémicos cada 2 años. Imaginen ustedes la dinámica de participación y de discusión que esto conlleva. Entonces sería mucho más interesante. Hablaríamos de otra cultura cívica o de otra cultura política, tal como